Desde Vaticano II, los laicos tomamos mejor valoración y participación en la Iglesia. Así nos abrió el corazón para la devoción en la misa, en la interpretación de la Biblia por las lecturas de la palabra, ya no en latín, sino en nuestro idioma, y tantos otros beneficios recibidos a través de Vaticano II. Los laicos, valorados conforme a sus dones humanos y espirituales, es por eso que les compete defender a la Iglesia, al Papa y a sus sacerdotes. El deber de los laicos es trabajar para que el mensaje, el lenguaje espiritual, sea conocido en todos los espacios, lugares y circunstancias en que se den las relaciones humanas. Todo ello significa que hay que enfocar el saber eclesiástico, sobre todo en estos últimos tiempos, con la verdad de Dios en las esferas sociales, culturales, políticas, económicas, entre otros. De acuerdo a los tiempos, todo puede cambiar en la forma, en el sentido textual, en la forma de redacción y otros aspectos, obviamente evolutivos en los procesos históricos humanos y sus realidades sociales. Pero lo que no cambia ni cambiará es la palabra de Dios en esencia de pureza, por inspiración del Espíritu Santo que, como motor de la Iglesia, nos mantiene siempre activos y vigilantes para seguir sus guías, sus enseñanzas divinas de bien y poder como seres humanos y poder discernir y tomar decisiones correctas. Y con esta plena pertenencia de los laicos a la Iglesia, hablaremos hoy sobre las críticas que se hacen al Papa Francisco. Buenas tardes, amigos, hermanos. Hoy en el programa Comentarios Espirituales. Y tal como lo hemos presentado como notas previas, hoy vamos a hablar algo que está muy latente día a día. ¿Por qué se critica tanto al Papa Francisco? Efectivamente, todos los días vemos una división, una creación de confusión entre conservadores y progresistas, en tradicionalistas obsesivos y progresistas desbordados por la libertad e intenciones de su mente y de sus corazones para poder, según ellos, según sus ideas, según sus pensamientos, tratar de adaptar la Iglesia al dinamismo y la corriente del mundo. Ante esos errores, ante esas direcciones erradas, equivocadas, extraviadas, nosotros tenemos que hablar claramente como laico, justamente avalado precisamente por lo que es el Concilio Vaticano II, donde nos dio la oportunidad a nosotros los laicos de tener mayor valoración dentro de la Iglesia, mayor participación, e incluso mayor entendimiento, porque desde que existió el modo tradicional no había una participación óptima de parte de los fieles laicos. Bueno, y también tenemos que decirlo que no es mala la forma como se hacía la misa anteriormente, pero el lenguaje era en latín y muchas veces no se podía entender. Eso es uno de los beneficios que tenemos nosotros los laicos, porque la fe popular era ignorada. El entendimiento de la Biblia, de la palabra, de la liturgia, todo eso era ignorado de nosotros. Justamente a raíz de esa participación en la propia misa, con la mirada siempre en Cristo, es que podemos nosotros afirmar, entender y comprender por qué se está realizando en estos últimos tiempos una división y una confusión que no debe haber, porque en Jesús
Su palabra es de vida eterna, no puede cambiar nada de lo que, habiéndose encarnado como uno de nosotros, para manifestar que ha venido a salvarnos, no a condenarnos. Y Él es la máxima creación, el máximo bien, el supremo maestro de la palabra de Dios. Entonces, aquellos conservadores, parece que fuera más la soberbia intelectual que los maneja, que los hace desenvolver en un sentido muchas veces engañoso, y engañoso para la iglesia, porque son los que causan la confusión con los fieles. Cuando los fieles no están bien formados, no pueden tener la capacidad ni el discernimiento para que a través de los dones que han sido concedidos desde el bautismo y que Dios nos los da justamente para poder participar en todo lo que es la creación, en todo lo que ha dejado el Señor para mantener el sentido del bien y no deformar nada de lo que Él ha puesto al servicio del hombre como es la tierra. Por eso nosotros debemos ser muy cuidadosos y debemos entender que lo que se vislumbra más bien con la participación y el manejo que está haciendo el Papa a través de la simplicidad de la interpretación de la palabra de Dios, no solamente de manera literal, sino también de manera espiritual. Y ahí está el asunto. De manera espiritual es que se entienden muchas cosas, porque teológicamente, ok, está bien para los sacerdotes, está bien para los obispos, para los que han tenido esa formación. Sí, pero el Papa mismo nos dice, no al clericalismo. Dejen que los laicos también participen y contribuyan a sostener la iglesia, a sostener a nuestros propios sacerdotes, y para contribuir a eso pues debemos ser escuchados, y nosotros vamos a poner un punto de vista más que nada desde el aspecto espiritual que nace del corazón, más que la intelectualidad cerebral que a veces nos hace ser muy soberbios y poco humildes para poder comprender que hay una fe popular que no se puede apagar. Y por el otro lado, nadie es más que el Espíritu Santo. No se puede apagar la acción del Espíritu Santo como para poner recetas intelectuales y decirle a los fieles, esta es la manera que deben entender y deben comprender, cuando todo está en el magisterio de la iglesia y no esta nueva teología que tratan de implementar. Todo se sintetiza en el amor, en la compasión y en la justicia social que Jesús lo puso cuando caminaba entre nosotros enseñando con qué propósito, la de transformar la sociedad, no solamente para hablar, como Jesús decía, no matarás, refiriéndose a nosotros que lo hemos encalzado con lo que es el aborto, lo que es la eutanasia. No solamente esos detalles muy importantes, porque lo principal es la defensa de la vida. Somos a imagen y semejanza, ok, pero Jesús hacía mucho más que eso y solo se entiende por la participación de los laicos, que son los que viven en la sociedad, actúan en la sociedad, están dentro de la política, dentro de lo económico, dentro de lo cultural, dentro de lo educacional. Entonces, también, si el Concilio Vaticano II valoró la competencia que tienen los laicos, nadie debe separarlo de esa cuestión. Por eso, para nosotros, tanto esa intelectualidad soberbia que tienen los conservadores y tradicionalistas, como la de los progresistas, que son los nuevos teólogos que quieren cambio de forma y fondo para adecuar la iglesia a la corriente del mundo, ante esos dos aspectos, la intervención del Papa no es mucho como teólogo y como desean que todos los grandes soberbios intelectuales lo haga de esa manera. No, el Papa trata de encontrar una función entre una y otra perspectiva, de tal manera que todas esas críticas en vacíos, esas calumnias, esas deformaciones, el Papa tiene que estar corrigiendo a cada caso. ¿Por qué? Porque son los medios de comunicación los que distorsionan la palabra del Papa Francisco.
Más bien, él, al tratar de encontrar una función entre una y otra perspectiva, entre la tradición y los progres, está haciendo rejuvenecer a la iglesia, porque sigue conectado con la simplicidad que maneja en su lenguaje, en su comunicación social, en su comunicación como opinante, porque los dogmas siguen intactos. Eso no se modifica, nadie lo ha modificado, el Papa no lo ha modificado. Él llega con una simplicidad para las inteligencias más humildes, cuyas interpretaciones espirituales y también literales les llega por el corazón, no les llega por la cabeza, no les llega por la mente, no les llega por el cerebro. Todo esto vislumbra pues la renovación moral de la vida de los fieles, ¿no? Esa educación cristiana que debemos tener nosotros con una formación así simplista, para todos. Jesús es para todos, no para algunos arrogantes y soberbios. Por eso seguimos nosotros confiando que el conocimiento de la Sagrada Escritura es para un desarrollo de la fe católica, pero hay que entenderla también en sus connotaciones espirituales, porque viene del corazón. Y vamos a poner ejemplos claros, porque hay que saber también enfocar los caminos de la Iglesia, y los laicos contribuyen. ¿Por qué no permiten ir juntos con los pastores? Si eso está en el Concilio Vaticano II. ¿Por qué quieren mantener excluidos a los laicos? Cuando Jesús se refería, o por ejemplo, aspectos que podemos interpretarlo literalmente, y es correcto, como también es correcto una interpretación espiritual. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, 1:10. Esa cita que dice, cuando se aparecieron esos dos hombres vestidos de blanco y encontró a los galileos mirando, alejándose Jesús y mirando hacia el cielo. ¿Qué dijo? Hombres galileos, ¿por qué estáis ahí mirando al cielo? Este Jesús que acaba de ser llevado de vosotros al cielo, volverá de la misma manera que le habéis visto subir al cielo. Eso tiene su interpretación literal, que todos lo conocemos, pero también tiene una interpretación espiritual. Y esa espiritualidad se va a manifestar cuando se siente en el corazón la palabra eterna de Dios, la palabra presente de Dios, la palabra eficaz que profundiza nuestro interior, nos hace discernir, escudriña el pensamiento. Para nosotros espiritualmente nos está diciendo, así como Él estuvo en la tierra, partió hacia el cielo, si nos deja en la tierra, ¿para qué? ¿Para estar dividiéndonos? ¿Para estar confundiéndonos? ¿Para estar distorsionando la palabra? ¿Para estar introduciendo cosas que Él no lo dice? El mundo, todo es dinámico, nada es estático. La sabiduría tampoco es estática, porque la sabiduría que contiene Dios es para que, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los lugares, de acuerdo a épocas precisas, esa sabiduría, conforme a la palabra eterna, se vaya adecuando al entendimiento del lenguaje, al dinamismo social, político, económico, cultural, educacional. Eso debemos entender. Entonces también tiene interpretación espiritual. Y miren la interpretación. Por ejemplo, nosotros a veces literalmente se acuerda cuando Jesús estuvo con aquella multitud que no tenían que comer y llama a sus discípulos y dice, tengo compasión por esta gente. Bueno, pero Él venía de hablar a 4,000, otras veces 5,000, 7,000. Por ejemplo, si yo comienzo a hablar y de repente sale el audio bajísimo, o cuando usted habla en un salón con 100 personas, necesita un micrófono para que alcance a que todos escuchen, pues desde el punto de espiritual también hay que entender
cómo Jesús hablaba sin micrófono ante 5.000, 7.000 o 4.000, de acuerdo a las circunstancias. Y todos le escuchaban. ¿Por qué? ¿Les hablaba con los sentidos de los oídos? No, con los sentidos del corazón. Llegaba al corazón. La palabra les llegaba a cada uno al corazón. Es una interpretación metafórica, espiritual, también viable, y en cual es la acción del Espíritu Santo que da un entendimiento aparte de lo literal. Cuando los teólogos dicen que la Biblia hay que interpretarla literalmente, como muchos también sostienen, eso no es tanto así, sino ¿para qué están los santos? ¿Para qué están los místicos que han detallado parte de la Biblia? ¿A qué se refería? Entonces también hay que hacer una unidad, una conjunción de todo ese entendimiento que existe en la propia Biblia, en nuestros místicos, en nuestros santos, que son reconocidos por la Iglesia. Entonces eso hay que tomar en cuenta para saber que la interpretación espiritual no se puede dejar de lado. Entonces nosotros debemos saber de que el saber eclesiástico en estos últimos tiempos, con la verdad de Dios en todas las esferas existentes en la ciencia del saber, no debe descartar lo que hoy muchos están sintiendo en el corazón, porque en los últimos tiempos, como está escrito, si mal no recuerdo con Joel, muchos entenderán cosas que antes no se entendían, porque de acuerdo a estos tiempos son diferentes, pero la palabra de Dios es para dar visión a los ancianos, para que los jóvenes tengan un entendimiento distinto, y todo eso es de suma importancia. Entonces, otro aspecto que vamos a ver, ¿por qué esa simplicidad que usa el Papa para el entendimiento, para las personas más humildes, llegue al conocimiento de la palabra de Dios y no se pierda en pomposas teologías que muchas veces es producto, no de una sana participación de ayuda a la Iglesia, sino que es producto de un sentido o grados de soberbia que se manejan sobre todo con estas nuevas teologías, e incluso que desde la teología que no supo interpretar desde la mirada de lo alto, de la mirada de Dios, por qué Jesús siempre sostiene y sostendrá la opción por los pobres, para los marginados, para los débiles, para los que no cuentan en economía, en las leyes del mercado, para todos. Es que Jesús vino a transformar la sociedad de todo punto de vista en el desenvolvimiento del hombre. Entonces cuando regrese, cuando vuelva, cuando retorne, ahí nos va a evaluar qué hicimos, qué hiciste en el tiempo en que te encontrabas en la tierra. Otro ejemplo, en Primera de Reyes 17, 8, 24. ¿Se acuerdan? El profeta Elías, cuando escucha la voz del Espíritu Santo y le dice: ve a Sarepta de Sidón y establécete allí, he ordenado a una viuda de este lugar que te mantenga. Claro, estaban en los momentos de hambruna y necesitaban comer, pero emprendiendo el camino hacia Sarepta, Elías pues llegó ahí y se encontró con la viuda y le dijo: tráeme también un trazo de pan, porque había visto a la viuda recogiendo leña. Por favor, ve y tráeme un poco de agua en un recipiente para que pueda beber. Pidió agua y pidió pan. ¿Y qué le respondió la mujer? No tengo pan horneado, solo tengo un puñado de harina en la sartén y un poco de aceite en el ánfora. Entonces Elías le vuelve a decir: no temáis, vuelve y haz lo que dijiste, pero primero prepárame un hogaza de pan y tráemela. Luego prepararás el resto para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la harina que está en la olla no se acabará, ni se agotará la tinaja de aceite hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Efectivamente la mujer hizo eso y no se acabó nada.
¿Qué interpretación podemos dar espiritualmente? Porque ahora se niega hasta los milagros. La interpretación es muy simple, porque la fe lo puede todo, pero la fe de corazón, la fe que tiene que venir con una oración y súplica de adentro, desde la profundidad del interior. Todo. Testimonios de hermanos carismáticos, muchos. Experiencias espirituales, muchas. Y eso es así. Donde no está, donde no existe esa convicción de fe, esa certeza de fe, que Dios cumple su promesa y que Él lo ha dicho, si tuviera fe como un granito de mostaza, dirías a la montaña que se mueve y la montaña se movería. Eso es la fe. Y por eso negar ahora que los milagros no han sido y que literalmente hay que interpretarlo de otra manera, no tanto así. Lo pueden interpretar de esa manera, pero espiritualmente también. Porque si fuera una interpretación literal, a ver, ¿por qué no cumplimos lo que dice Mateo 5:29? Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo de ti. A ver, sácate el ojo y tíralo, pues. ¿Por qué no aplicas literalmente esa interpretación bíblica? Porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. ¿Por qué no hacemos eso? Porque literalmente no tanto es así, son interpretaciones hasta metafóricas, pero más son desde la profundidad del interior para un entendimiento real, porque la realidad es material y espiritual, la dimensión es material y espiritual. Y cuando dice, y si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala de ti, porque más te vale que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. ¿Se dan cuenta? Hay interpretación espiritual. Porque si tú quieres hacer una interpretación exclusivamente literal, a ver, córtate pues la mano, sácate los ojos, córtate el pie. Eso no es así. Por eso la simplicidad que está haciendo el Papa Francisco está llegando a nosotros, nos está hablando para una fe popular del corazón propio, más que una teología intelectual. No es malo, yo no estoy criticando eso, sino hay que complementar, hay que unir si es posible y no caer en la confusión. Todo eso, en este breve término, por ahora vamos a tocar en una defensa que nos está diciendo el Papa Francisco, que incluye mucho la participación en la misa. Es valiosísimo cuando hay una participación en la misa de fe, con la mirada a Jesús, la mirada en la cruz, y todo eso va a hacer que se transforme nuestra vida y espiritualmente seamos nosotros una piedra viva. Nos están diciendo que ya hemos cumplido el tiempo y por lo tanto cerramos esto con siempre el agradecimiento y la defensa al Papa Francisco. Será hasta la próxima.